Hay dos temitas breves que quiero compartir con ustedes. El primero está relacionado con los casos de hombres matando mujeres en los últimos días y el nivel de responsabilidad que frente a la falta de solución, frente a la falta de un responsable, porque siempre hay que buscar un culpable, la culpa casi siempre se le echa al Ministerio Público que no hizo su papel, que es incompetente, que es incapaz. Y yo quiero referirme a eso porque yo entiendo que si ciertamente el Ministerio Público tiene ciertas responsabilidades porque tiene un cierto mandato legal y constitucional, porque es el responsable de la política de criminalidad, no siempre las soluciones están en manos del Ministerio Público. Y en esos casos en que los hombres golpean a mujeres o matan a mujeres o amenazan a mujeres o disparan a mujeres, hay una responsabilidad. ¿Por qué? Porque se convierten en casos de acción pública. Y el Ministerio Público, como garante de la sociedad, como estamento que tiene la responsabilidad de la política contra la criminalidad, está obligado a actuar independientemente de si, por ejemplo, en el caso de amenaza de muerte o de herida, la persona, la víctima, vaya y diga que no, que lo que ella fue a poner como querella no tiene sentido. La víctima puede hacer lo que quiere en caso de acción pública y el Ministerio Público tiene que hacer lo que la ley manda. Tiene que seguir las averiguaciones. Tiene que cerrar los casos. El Ministerio Público no puede continuar, y es aquí donde a mi modo de ver hay algunas falencias, dejando algunos casos abiertos, sin una solución ni inmediata, de ninguna forma. Sencillamente archivan los casos sin ningún asterisco. Y no puede ser así. El Ministerio Público, independientemente de que no pueda continuar las averiguaciones, tiene que hacer lo que se estila. No se pudo continuar las averiguaciones por tales y tales razones y el caso está en estado de investigación. Puede durar 1 año o 20 años como los países de verdad. Hay casos que se deciden 10 años después. En estos casos que tienen que ver, que involucran de forma directa una acusación por parte de la víctima, a veces es difícil. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque el Ministerio Público puede averiguar, puede querer hacer su papel de una forma correcta, pero resulta que la señora, que fue la que abimbaron, a la señora que amenazaron, fue y quitó la querella. Pero aún quita la querella, el Ministerio Público está obligado a hacer sus propias averiguaciones. Pero ¿cuál es el fundamento principal? ¿Cuál es la pólvora para que el Ministerio Público pueda armar su caso, pueda obtener, digamos, las pruebas necesarias para actuar contra el individuo agresor? Es la misma pareja que ha sido agredida. Pero resulta que la señora primero fue y quitó la querella. Resulta que la señora ya no quiere hablar con el Ministerio Público. Y resulta que la señora, aún con un ojo morado, en ocasiones ha dicho, no fue él que me golpeó, yo me golpeé con una pared. Han pasado estos casos, señores. Entonces, por más que el Ministerio Público quiera, repito, armar el muñeco, hacer su caso de manera correcta para dar una satisfacción, no solamente a la persona que es agredida, sino también a la sociedad, es casi imposible. En ese sentido, uno tiene que tener presente que el Ministerio Público no es infalible y que cuando ocurren cosas de esta naturaleza, por eso es que mi mensaje va directo al Ministerio Público en el sentido de que cuando ocurren situaciones como esa, en la que por falta de elementos para demostrar los hechos, en la que por una obstrucción de la víctima, en la que por una negligencia de la víctima, el caso no ha podido ser avanzado, el Ministerio Público para cubrirse debe poner un asterisco a esas averiguaciones y decir, este caso se ha llegado hasta tales investigaciones, hemos querido, pero la persona que fue la víctima en tal fecha, luego vino y retiró la querella. No colaboró. Pero esa persona además, lo que había dicho frente al Ministerio Público que fue golpeada, ahora dice que no fue golpeada, sino que todas esas cosas el Ministerio Público tiene que tener un modelo para establecerlas en su caso de averiguación. ¿Por qué? Porque era tan sencillo como que
ahora pasa un caso trascendental como el que pasó con la muchacha, el Ministerio Público sencillamente saque sus datos sobre ese caso y diga, no, espérese, nosotros como Ministerio Público estamos haciendo lo que nos toca, lo que nos corresponde, pero no hemos podido avanzar porque primero la persona que fue agredida dice que él no fue que la agredió. Segundo, porque el padre de la persona dice que él fue que buscó que la suelten. En todos los casos es fundamental el principio de proporcionalidad y el resarcimiento de la víctima. Si la víctima no quiere un resarcimiento, si la víctima dice que no fue esa persona que lo agredió, no tiene sentido que el Ministerio Público se enfrasque en averiguaciones y en casos que no tienen ningún resarcimiento, ni para la víctima ni para la sociedad, porque eso es lo que se busca el Ministerio Público, como garante a cargo y a descargo, es un resarcimiento a la víctima y a la sociedad. Y si no pasó nada, si a nadie le dolió nada, pues entonces el principio de proporcionalidad dice que el ministerio no puede ser más papista que el Papa, no tiene que buscar los elementos donde no lo están. Por eso yo insisto en que el Ministerio Público, en casos como el de Chantal, por ejemplo, en el que el tipo había usado un arma de fuego, el Ministerio Público en casos como esos que involucran armas de fuego o armas blancas o lo que sea, sí tiene una responsabilidad inmediata. ¿Por qué? Porque no es posible que un tipo que haya disparado una pistola, aunque la persona víctima vuelva y diga, aún con un tiro en el pie, que no, que fue que al tipo se le zafó el tiro. Óyeme, el instinto, el olfato, la psicología de lo que es un juez, de lo que es un ministerio público, de lo que es un investigador, puede llevar a que usted se dé cuenta si ciertamente se le zafó el tiro o no. Claro. Entonces a un tipo de persona como esa, lo mínimo que no puede seguir es teniendo en sus manos un arma de fuego. Ahí está la clave. En esos casos yo creo que hay una responsabilidad directa del Ministerio Público. A mí hay que explicarme como un niño por qué después de varios casos en el que él había disparado su arma, en un segundo caso en el que había dado un tiro en la pierna a una persona así no puede andar con un arma.